La Fundación Paz y Reconciliación, que ha estudiado de cerca y desde hace varios años el conflicto armado, acaba de terminar un trabajo en campo en la región del Catatumbo y confirmó que efectivamente los migrantes venezolanos son víctimas de trata de personas y terminan asesinados por quienes los engañaron ofreciéndoles trabajo. Pero además logró establecer que no solo son arrojados a fosas comunes. Los llevan a raspar coca del área del Catatumbo, Tibú, Convención, Teorama, a raspar coca, los ponen a trabajar como esclavos 3 meses y luego los asesinan, los botan al río o fosas, pero generalmente los botan al río para no pagarles. 2, la otra posibilidad es que en la propia área metropolitana de Cúcuta y en la área metropolitana de San Cristóbal, en el lado venezolano, pues los terminan asesinando y son enterrados como NNs, que es lo que está pasando en Ureña y Fernando Feo, municipios del lado venezolano. La envergadura de semejante tragedia es de proporciones gigantescas porque el Catatumbo es hoy una región sin Dios ni ley. La presencia de diversos grupos al margen de la ley que se disputan el control de los corredores del narcotráfico genera una zozobra permanente, no solo a los colombianos que viven allí, sino a los migrantes que son presa fácil en medio de su desespero por huir de la crisis que vive Venezuela. En toda la frontera colombo-venezolana, los más de 2.000 kilómetros que hay desde La Guajira hasta Vichada, hay más o menos 24 organizaciones criminales que hacen presencia. Disidencias de las FARC, ELN, que fue el informe de hace unos días de la Human Rights Watch, el Clan del Golfo, y un montón de estructuras venezolanas como los pranes o los mercenarios, etcétera, que se están en esa disputa. Pero hay una realidad todavía más terrible. Del lado colombiano de la frontera, en la región del Catatumbo, la fuerza pública y el gobierno trabajan sin descanso para tratar de contener el crimen y el narcotráfico. Pero del lado venezolano nadie sabe qué está pasando. Hay evidencia de que la Fuerza Armada Nacional no solo le da amparo al ELN, sino que trabaja en llave con los narcotraficantes. Quienes han logrado entrar aseguran que se trata de algo parecido al lado oscuro de la galaxia. Todo el mundo se está beneficiando de esto, o sea, el ELN, el EPL, el Clan del Golfo y los grupos locales. Todo el mundo está creciendo. Entonces es un gran problema en el que nadie sabe las magnitudes. Sus tentáculos se han extendido incluso a las mismísimas goteras de Cúcuta y a varias poblaciones intermedias del estado Táchira, limítrofe con Colombia. Detrás de la tragedia de la migración por razones humanitarias, todos pescan en río revuelto, desde los narcos hasta la guerrilla, pasando por la delincuencia organizada. Muchos de esos muertos terminan del lado venezolano, donde la institucionalidad está muy fragmentada. Digamos, aquí en Colombia nos enteramos parcialmente y hay una institucionalidad más o menos sólida, puede ser corrupta, criticable y todo, pero sólida. Del lado venezolano no hay nada. Entonces el gran problema es que las cifras o lo poco que se sabe está del lado colombiano. Del lado venezolano puede ser peor, pero otra vez nadie sabe los temas de magnitudes y nadie entra allá. Los migrantes venezolanos que entran por muchas de las 220 trochas de la frontera están expuestos tanto en Venezuela como en Colombia. Y algunos creen que en el vecino país estarían retornando las más degradantes prácticas de la época del paramilitarismo. Colombia es un país que olvida muy rápido, pero los niveles de sevicia en los homicidios en esa zona de norte de Santander son terribles. No olvide usted que en Juan Frío, a 20 minutos de Cúcuta, estaban los hornos crematorios de alias El Iguano, este comandante paramilitar. Cuando mataban y mataban tanta gente ya no cabían en el río. Entonces los paramilitares crearon unos hornos crematorios y crearon fosas comunes. Eso se calmó la situación y ahorita esas prácticas vuelven, porque muchos de esos exparas son los que están en esos grupos. En medio de semejante riesgo y con una frontera permeada por el narcotráfico, los expertos aseguran que lo peor de todo este drama no es solamente el asesinato de migrantes venezolanos, sino que nunca se podrá establecer de qué tamaño es la masacre que está pasando al lado y lado de la frontera. ¿Cuál es la diferencia esta vez? Que pareciera que las magnitudes son muy grandes. Es decir, que estaríamos como en la primera ola de violencia paramilitar, que fue ese año 2000, 2001, que eran decenas de muertos, en ese caso colombianos, pero esta vez como son indocumentados nadie sabe, pero lo que sí todo indica es que las magnitudes son muy altas.